Muy bien. Nuestro hermano Gabriel va a leer esa cita de Juan, capítulo 3, del versículo 14 al 21. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Muy bien. Le repito, este es un diálogo entre Jesucristo y Nicodemo, el maestro de la ley. Y este maestro no sabía cómo se nace de nuevo. Entonces Cristo Jesús, comenzando la conversación en el versículo 3, le dice: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Este día domingo muchas personas fueron a su iglesia local, ¿verdad? Con mucho fervor, con mucha pasión, buscaron de Dios. ¿Son todos salvos? No. El asistir a una iglesia no salva a ninguna persona, ¿verdad? Nicodemo tenía una religión, el judaísmo, y era una religión sumamente estricta, donde ellos ayunaban, diezmaban, guardaban el sábado, comían comida kosher, es decir, no comían animales inmundos, celebraban fiestas como la Pascua, los tabernáculos, el Pentecostés, la cosecha, etc. O sea, hacía mucho ritualismo, mucho ritual. Pero Cristo le dijo, y todos los rituales, y todos esos ayunos, y todos esos diezmos eran para agradar a Dios. Pero Cristo le dice, te es necesario nacer de nuevo. En realidad Nicodemo tenía solamente una religión con mucha actividad, pero no tenía una relación con Dios. Lo mismo pasa con las personas que van a las iglesias. Y aquí hay un pequeño grupo. Yo los conozco. Ustedes me conocen. Y a veces algunos de ustedes notan, ¿verdad?, que no tienen una relación con Dios. Así. Son personas que de repente ya no vuelven a la iglesia. No había una relación, ¿verdad? No había una comunión con Dios. Entonces, por eso acá insistimos en decirles que es necesario nacer de nuevo. Insistimos para que usted obtenga la vida eterna por la gracia de Dios. O sea, no queremos que se quede como los religiosos que van a otras iglesias, ¿verdad?, que obviamente no son salvos porque no han nacido de nuevo. Así, no han nacido de nuevo. Entonces, pero la idea humana tradicional es de que si yo voy a una iglesia, aunque sea el domingo, Dios va a tener piedad de mí. Esa es una doctrina inventada de seres humanos. Entonces, en la mañana predicaba
de que la certeza de la salvación está en la Biblia. ¿Entiendes? La seguridad de la salvación está en la Biblia, que es por fe sola en Cristo. La certeza de la salvación está en su mente. Una pregunta. Te lo voy a repetir más despacio, con manzanitas y peritas. La seguridad de la salvación, que es por fe sola en Cristo, está en las Escrituras. Está en Juan 3:16, pues. Juan 3:16 dice: Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cree usted eso? ¿Cree usted que tiene vida eterna? ¿Cree usted 100% que tiene vida eterna? Esa es la certeza de la salvación. La seguridad de la salvación no ayuda a nadie porque está en los escritos bíblicos, pero tiene que estar en su mente. Por eso hablamos de la mañana del yelmo de la salvación, del casco de la salvación. Todo creyente, toda persona que asiste a esta iglesia local debería tener 100% de certeza que ha nacido de nuevo, que tiene vida eterna, que nunca va al infierno, que ha sido justificado, redimido y adoptado en la familia de Dios. Todas las cosas. ¿Y cómo las aprendo, hermano? Ahí están en la Biblia. Ahí están. Hemos estado viendo ahí en Efesios 1. Ahí dice que Dios en su eternidad, ¿verdad?, ideó un plan de salvación para que todo aquel individuo que ponga la fe en Cristo sea predestinado para vida eterna. Eso no fue en el pasado, eso fue en la eternidad. Dios ideó ese plan de salvación. Entonces, hermano querido, los predicadores han perdido la brújula, han perdido el norte. Y ellos predican buenos sermones de moralidad, ¿verdad? De cambiar, de ser buenos esposos, de ser buenas esposas. Y no es malo. Pero ¿de qué sirve que un buen esposo se vaya al infierno sin ser salvo? ¿Ah? Aquí le predicamos la vida eterna. Le predicamos que su cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo, hermano. Eso sería suficiente para transformar la vida. Porque el Espíritu Santo transforma la vida de adentro hacia afuera. El hermano Denis anduvo en el extranjero este día predicando del bautismo del Espíritu Santo versus la llenura del Espíritu Santo. Dos cosas bien distintas. Y usted la sabe, claro que la sabe, sí. De cuando puso la fe en Cristo fue bautizado, fue regenerado, fue colocado en el cuerpo de Cristo, se le dio dones. Se bautizó. Pero ¿cuál es la llenura? Cuando usted confiesa sus pecados personales y anda dirigido por el Espíritu Santo, no por la naturaleza pecaminosa. Entonces, en varios lugares dicen, si usted no se santifica lo correcto, si no se santifica lo suficiente, usted no es salvo. Si usted ha puesto la fe en Cristo, pero no vive una vida santa, no es salvo. ¿No es cierto? ¿No es cierto? Por eso es importante leer las Escrituras y defender nuestra doctrina bíblica, que la salvación es como la predicó Cristo, como la predicó Juan, como la predicó Pablo, el apóstol Pedro, el apóstol Juan. Ahí está en la Biblia, ¿verdad? Pero, ese es el tema de ahora, ¿verdad? Ese es un pasaje del Antiguo Testamento. Pero vamos a comenzar con este diagrama. Esta es la estructura del Evangelio de Juan. Léelo. El prólogo del capítulo 1, versículo 1 al 18. La palabra se hizo carne en el Mesías,
Libro de las señales, del capítulo 1, versículo 19, capítulo 12 al 20. Señales del Mesías. Libro de la Gloria. Capítulo 13, del 1 al capítulo 20, versículo 31. Preparación y pasión del Mesías. Y el epílogo, capítulo 21, del 1 al 25. Despedida y comisión del Mesías. Vaya, estas palabras un poco raras, epílogo, es como la introducción, prólogo, es como la introducción, epílogo es como la despedida. El Evangelio de Juan, se divide, me gusta esta división porque en los comentarios cada quien tiene su propia división, ¿verdad? Depende del comentario que usted lea. Me gustó porque es muy cortito, hermano. ¿Por qué se llama libro de las señales? Porque en los primeros 12 capítulos, Cristo va a hacer 7 señales que lo acreditan como el Mesías enviado por Dios. Del 13 en adelante no hay ni una señal. No hay ni una señal, pero sí, ¿por qué se llama libro de la gloria? Esto yo lo revisé y es cierto, aparece muchas veces la palabra gloria. Que el Hijo del Hombre va a ser glorificado. ¿Entiendes? Y dice Cristo, y así, Señor, como tú con la gloria que yo tuve al principio del mundo, también dales a estos esa gloria. Que por supuesto, la palabra gloria es un sinónimo de glorificación, ¿verdad? Entonces, estas son dos grandes distinciones. Las señales, las 7 señales, vamos a repetirlas porque a veces pensamos que Dios ya no hace milagros, ¿verdad? Y dejamos de orar por eso. Las 7 señales de Juan son las siguientes. Estas 7 señales se dan en un orden específico y establece un cuadro de la salvación. Número 1. Agua en vino, capítulo 2, versículo 1 al 11. La salvación es por medio de la redención. El vino tipo de la sangre de Cristo. Porque el vino en la Biblia es tipo de la sangre de Cristo. Eso es, cuando vamos a Santa Cena se explica eso, ¿verdad? El segundo milagro o señal es sana al hijo de un noble gentil. Capítulo 4, versículo 46 al 54. La salvación es por fe. Fíjense que los judíos, ellos se sentían muy orgullosos porque eran el pueblo de Dios. Pero cuando usted lea toda la Biblia, usted se va a dar cuenta que Dios siempre tiene cierto favor por los gentiles. Cristo, siendo Dios, sabía que su pueblo lo iba a rechazar, ¿verdad? Y usted sabe que en el Antiguo Testamento Dios es solamente el Dios de Israel. Pero hay un libro que se llama Ruth. Y Ruth era, ¿de dónde era Ruth? De Moab, una nación pagana, gentil, pero fue salvada por gracia. Ruth fue salvada por gracia, ¿verdad? Entonces, este noble, la Biblia no dice, ¿verdad? Pero hay bastante seguridad, era un funcionario del gobierno, era un gentil. Entonces, el punto es, Dios siempre piensa en la salvación del individuo. No tanto en sanarlo, no tanto en darle prosperidad económica. No. La salvación es primero, hermano. La vida eterna es primero. Señal número 3. Sana al paralítico, capítulo 1, del 1 al 9. La salvación es por la gracia de Dios. Sana a un paralítico. Y ahí había muchos enfermos. Pero la gracia de Dios se manifestó en ese hombre. Tenía, ¿cuántos años? 38 años de estar ahí esperando entrar al agua, para hacerlo más fácil. Cuando lleguemos ahí vamos a explicar más ese punto del ángel que mueve las alas, que mueve el agua. Eso significa que Cristo es superior a esos cuentos místicos que había en ese tiempo.
Señal número 4. Alimenta a 5,000. Capítulo 6, del 1 al 14. La salvación trae satisfacción. Sí, Cristo dijo que Él era el pan de vida y ese pan sí sacia, ¿verdad? Entonces, estamos, dice Pablo en Colosenses, que estamos completos en Cristo Jesús. Señal número 5. Calma la tormenta. Capítulo 6, versículo 16 al 21. La salvación trae paz. ¿Se recuerda cuando Cristo reprende el viento, reprende el mar y se hace tranquilidad? Y la última, perdón, la sexta es Sana al ciego. Capítulo 9, del 1 al 7. La salvación trae luz. era un ciego de nacimiento y los fariseos lo interrogan, ¿verdad? Y le dicen, ustedes también quieren seguir a Cristo. Y muchos diálogos ahí. Y por último, la séptima señal. Resucita a Lázaro. Capítulo 11, versículo 38 al 45. La salvación trae vida y vida en abundancia. Entonces, esa señal, ¿verdad?, nos da la esperanza que algún día también vamos a ser resucitados para vida eterna. Muy bien. Hemos venido en este libro, versículo a versículo, como es la costumbre, ¿verdad? Y vamos a ver 2 versículos clave en el Evangelio de Juan. El primero es Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Más claro imposible, ¿verdad? Más claro imposible. Otra vez, hermano. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Ajá. Esa es la vida eterna. Conocer a Dios, conocer a Cristo. ¿Qué es lo que Cristo hizo en la cruz? Ya la hermana Wendy lo explicó muy claramente. El otro versículo clave es el por qué, el propósito por el cual Juan escribió el Evangelio. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Y qué clase de vida? Vida eterna, ¿verdad? Entonces, para eso escribió Juan su Evangelio, ¿verdad? Para que creamos en Jesucristo, el Hijo de Dios. Y al creer y al poner la fe, la confianza, la esperanza en Él, obtengamos la vida eterna. Muy bien, nos quedamos la última vez en el versículo 13. Vamos a comenzar con Juan 3, 14 y 15. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En la conversación de Cristo con Nicodemo da un giro, ¿verdad? Y llegamos a esto. Ya Cristo le habló del nuevo nacimiento, ¿verdad? Nicodemo dijo que como un hombre viejo puede entrar en el vientre de su madre, y Cristo le dijo que el Espíritu es el agente que opera en el nuevo nacimiento. El hombre está confundido, ¿verdad? Está confundido. Entonces viene Cristo como buen predicador, recurre a una ilustración y toma un ejemplo antiguo testamentario para explicarle a Nicodemo y a nosotros cómo se opera la salvación por fe sola, ¿verdad? Y dice, y como Moisés levantó la serpiente, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Levantado dónde? En una cruz, ¿verdad? Moisés fue el que sacó al pueblo de Egipto.
a quien Dios mandó a sacar a Israel de Egipto, ¿verdad? Y llevarlo a la tierra prometida. Eso está en Éxodo, el segundo libro de la Biblia, para los hermanos nuevos, que yo siempre los tengo en mente, ¿verdad? Y levantó una serpiente. Y dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga. ¿Se da cuenta cómo la misma Biblia insiste en el tema? ¿Ah? Porque es lo más importante, ¿verdad? Aquí tengo una serie de preguntas. ¿Quién fue este hombre llamado Moisés? Fue el patriarca, ¿verdad? Judío, que Dios envió, que a la vez es un tipo de Cristo, porque él sacó al pueblo de Egipto, ¿verdad? Lo redimió, lo llevó a la libertad, ¿verdad? Es un tipo de redención. Otra pregunta. ¿Era la serpiente un animal maldito? ¿Sí o no? Sí. Dios la maldijo en el libro de Génesis. Sí. ¿Pero por qué una serpiente? Vamos a ver más adelante. ¿De quiénes habla la frase el Hijo del Hombre? El Hijo del Hombre. El Hijo es Dios Hijo y el hombre es Dios Padre. Dios Padre, el Hijo del Hombre. Es que a veces cuando uno llega al taller, ahí no está el hombre, ya, el jefe, ¿verdad? Es el jefe, ¿verdad? Pero aquí no. El Hijo del Hombre, el Hijo es Dios Hijo y el hombre es Dios Padre, ¿verdad? Otra pregunta. ¿Cuál es el significado de ser levantado? El Hijo del Hombre va a ser levantado, o sea, va a ser levantado en una cruz. Así como Moisés levantó la serpiente. Siguiente pregunta. ¿Qué significa la palabra creer? Creer es poner la fe, la confianza y la esperanza en que Cristo pagó en la cruz nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Y esa sangre indica redención, ¿verdad? Que Él pagó por sus pecados y usted nunca habrá al infierno a pagar sus pecados personales como lo van a hacer los no creyentes. Eso significa creer. Y la última pregunta. ¿Cuánto tiempo dura la vida eterna? ¿Cuánto tiempo? Para siempre, por los siglos de los siglos, eternamente, como usted quiera decirlo. Muy bien, entonces hermano, aquí está planteado un problema, como Moisés levantó la serpiente en el desierto. ¿Qué indica eso? ¿Conoce la historia de la serpiente de bronce? ¿Dónde está esa historia? Libro de Números, ¿verdad? Números, no lo busque, ahí en su casa lo lee. Mejor no le digo el capítulo, ahí en su casa, ¿verdad? Lo lee despacito y vea por qué Cristo lo mencionó. Vamos a ver. Después, Esta es la historia, sí, aquí la traigo. después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Ajá, vaya. El contexto de esta historia es que el pueblo de Israel anda en el desierto, andan de turistas, ¿verdad? En el desierto, no tienen que trabajar, cae maná del cielo para alimentarse, solo tenían que obedecer a Dios, solo eso. Hermano, ¿es fácil obedecer a Dios o es difícil? Depende cómo usted planifica su vida cristiana. Depende de cada quien, ¿verdad? Porque a algunos nos gusta llevarle la contraria a Dios. No, yo voy a hacer eso. Yo lo voy a hacer. Es que yo quiero hacerlo, ¿verdad? Mire, obviamente es más fácil ser salvo, es por fe sola, que vivir la vida cristiana día tras día, mes tras mes, año tras año. No es fácil, más si está casado, ¿verdad? No es fácil, definitivamente. Entonces el contexto es ese, ¿verdad?
El pueblo desobedeció a Dios, les dijo, entren a la tierra prometida, y dijeron, no, hay unos hombres gigantes, nos van a matar. Pues dijo Dios, como no quieren obedecer, los voy a mandar de turistas al desierto. Y ellos andan rodeando la tierra, dando vueltas y vueltas en el desierto. ¿Por cuánto tiempo? Solo 40 años, ¿no? Qué paseo más largo, ¿verdad? Para la gente que le gusta pasear, ¿verdad? 40 años divertidos, sin trabajar, ¿me entiendes? Solo adorar a Dios. Pero ellos se desanimaron. ¿Verdad? ¿Por qué? No les gustaba esa comida regalada, ¿sí? Ellos querían comida del restaurante Egipto. Esa comida querían ellos. Se desanimó el pueblo por el camino. La palabra camino, ¿a quién nos recuerda? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces ellos habían perdido su rumbo. Número 21:5 dice: Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. ¿Eran los judíos protestantes, hermano? Sí. ¿De qué están protestando ahí, principalmente? De la comida, ¿verdad? Fíjese el lenguaje que usa el Espíritu Santo. Habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Pero realmente el pueblo solamente habló en contra de Moisés. Pero a Moisés lo había mandado Dios, ¿verdad? No era un invento de Moisés de ser el líder o el patriarca. No. Y le hacen esta pregunta: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en el desierto? ¿Fue un invento de Moisés? No, Dios ya no quería que fueran esclavos, sino que fueran personas libres. Pero ellos a Egipto lo llevaban en el corazón. Eran salvos por gracia. Habían puesto la fe en aquella sangre redentora en los dinteles. Pero estaban desanimados, como se desaniman los creyentes hoy en día. Yo quiero esto, yo quiero aquello, yo quiero así, yo quiero asá. Y no disfrutan lo que tienen, sino que anhelan muchas cosas que no tienen. Y están insatisfechos. Así eran estos señores. Y protestan silenciosamente contra Dios hoy en día. Algunos no vienen regularmente a la iglesia. Esas son protestas silenciosas, hermano. Algunos no leen la Biblia regularmente, no oran. Viven una vida cristiana a su propio estilo, que no es la voluntad de Dios. Entonces, nadie dice: Dios, ¿por qué no me sana Dios? No. Se molestan, dejan de congregarse porque Dios no les contesta sus oraciones, sus peticiones. Son protestas silenciosas. Entonces dicen más los israelitas: pues no hay pan ni agua, era un desierto, ¿verdad? Pero Dios les daba agua. Y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. ¿Cómo se llamaba ese pan? Maná. Esa era la protesta principal. No le gustaba la comida. Número 21:6. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. ¿Cómo se llama eso? La disciplina de Dios. La disciplina de Dios. Bueno, dije,
están protestando, pues, ¿verdad? Entonces, Jehová como padre, ¿verdad? Disciplina a sus hijos y les envía serpientes que mordían al pueblo y murió mucha gente. Así, leyendo algunos comentarios, obviamente hay serpientes que muerden y la muerte es casi instantánea. Toma menos de un minuto que el veneno se riegue en todo el cuerpo humano y la persona fallece, ¿verdad? Algo así pudo haber pasado acá. Número 21:7. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Ajá. Reconocen su pecado. En otras palabras, confiesan su pecado. Hemos pecado por haber hablado. Si solo fueron unas palabras, era pecado. Contra Jehová y contra ti, ruega a Jehová que quite la serpiente. Y Moisés oró por el pueblo. Número 21:8. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Ahí está. Ahí está. Esa es la solución de Dios, ¿verdad? Esa es la solución de Dios. Hazte una serpiente y ponla en una asta. Asta es como esa cosa donde está la bandera. Puede ser así lisa o como está en el dibujo que tiene ¿cómo le diría? Una cosa transversal, sí. Sea como haya sido, esa era la solución al problema. Y cualquiera que fuera mordido y mirare a ella, ¿qué pasa? Así de fácil. Así hacen las cosas Dios, hermano. Los humanos es que hacemos las cosas complicadas. Mire, Dios nos ha dado 66 libros donde Dios habla en español fuerte y muy claramente. Pero nosotros somos muy inteligentes y queremos hacer las cosas a nuestra manera y nos complicamos la vida. ¿Verdad? Si la vida cristiana, hermano, consiste en orar, confesar a diario porque somos pecadores, restaurar la comunión con Él y dirigirnos en la vida por lo que hemos leído en las Escrituras. Pero a veces somos como muchachos adolescentes, ¿verdad? Rebeldes, que queremos hacer lo que nosotros queremos hacer o hacemos lo que queremos hacer. Entonces esta es la solución. El que fuera mordido y mirara, vivirá. Números 21:9. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba la serpiente de bronce y vivía. Así, ¿verdad? Entonces, hermano, aquí en esta ocasión, la salvación era espiritual o física. Era física, ¿verdad? Era física. Entonces, cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba la serpiente de bronce y vivía. Ese ejemplo le puso Cristo a Nicodemo, ¿verdad? Que la salvación es un asunto de mirar al que fue levantado en una cruz y creer en Él. ¿Ahora entienden el asunto? ¿Verdad? Entonces, puede ser que sea así o solo un palo recto. ¿Entienden? ¿Verdad que no hay dificultad en entender eso? Era de ver la serpiente por fe. Es como ver a Cristo por fe. ¿Verdad? Muy bien.
La serpiente de bronce no era preventiva, sino que era curativa. Estas son algunas reflexiones de ese pasaje, ¿verdad? La serpiente de bronce era preventiva para que no se murieran, para que se salvasen físicamente. Además, Después de la mordida, el veneno circulaba en las venas. Los israelitas, en su incredulidad, se habían quejado de la provisión de Dios en el desierto. Ahora debían revertir ese pecado confiando en la palabra de Dios para vivir. eso, confiar en la palabra de Dios. No me crea lo que yo predico acá. Usted tiene que comprobarlo con las escrituras, hermano, para su vida personal. Le va a ser de mucho beneficio. Además, Una mirada era suficiente para que el veneno perdiera todo su efecto. una mirada de fe, nada más. ¿Por qué un animal inmundo según la ley de Moisés y maldito por Jehová Dios? ¿Por qué Dios dijo, Moisés, haz una serpiente? ¿Por qué? ¿Por qué no mejor un cordero o un león? Animales más apetecibles, ¿verdad? Mejores, ¿verdad? Mejores, no más mejores, ¿verdad? No, una serpiente. ¿Sabe por qué, hermano? Porque Pablo nos lo explica en Gálatas. ¿Por qué una serpiente? Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Cristo en la cruz murió por personas malditas. Sí, señores. Nosotros como inconversos habíamos quebrantado a diario la ley de Dios. Desde pequeñitos fuimos malcriados con nuestros padres. Y seguimos. Algunos seguimos de rebeldes. Entonces, hermano querido, ese es un versículo muy refrescante. Cristo nos redimió, pagó el precio de nuestra maldición, de la ley, de solamente la ley moral, los 10 mandamientos, ¿verdad? Hecho por nosotros maldición. O sea, Él tomó nuestro lugar. Eso habla de sustitución, hermano. Él hecho por nosotros maldición, porque está escrito en Deuteronomio, hermano. Maldito todo el que es colgado en un madero. Por eso una serpiente, un animal maldito. Cristo se hizo maldición para salvar un montón de malditos que iban rumbo al infierno. Se oye pesado, pero es la verdad. Es que suena mejor, estamos muertos en delitos y pecados, ¿verdad? Éramos pecadores que consecutivamente pecábamos, ¿no? Al desobedecer reiterada y diariamente la ley. Estábamos bajo la maldición de Dios, estábamos bajo la ira de Dios. Él nos sustituyó. Y esas son buenas noticias, ¿verdad? Entonces, El Señor Jesucristo personificó el pecado y la maldición. Segunda de Corintios 5:21, al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. cuando recibo el estudio del librito del Evangelio, ese versículo se explica mejor así. Al que no conoció pecado, Cristo Jesús, por nosotros lo hizo pecado, Dios el Padre, para que nosotros, los creyentes, fuésemos hechos justicia o justificados de Dios en Cristo Jesús. ¿Se da cuenta que la Biblia es el tema principal? Pues, y no me canso de decirlo. Porque alguien puede decir, ¿y por qué repiten tanto eso? Porque yo sospecho que no todos ustedes son salvos. Es que a algunos se les nota en la cara que son inconversos.
Se ve en la cara, vaya, dice una canción por ahí. Un poema, ¿verdad? Pero es la verdad también. O sea, yo no me confío que todos los que vienen acá, ni en la mañana, en la tarde, son salvos, no. Y estamos teniendo bendición que están viniendo invitados, fíjense, más que todo en la mañana. Que necesitan oír el Evangelio, no que tienen que cambiar, ¿verdad? Si alguien cambia y se hace más moral, ¿es salvo por eso? No, no. Se va a ir muy moral al infierno. Es como si un alcohólico que está en una cantina ahorita por ahí deja de tomar, ¿por eso se va a salvar? No, bien sobrio será el infierno, ¿verdad? Sin tomar ningún licor. Entonces, mucha gente predica cambios en el púlpito. Las palabras vida eterna en el versículo 15 se refieren a la duración de la vida futura, perfecta y completa a partir del tiempo presente. Sí, el versículo 15 dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Solamente eso dice, ¿verdad? Pero además de eso, ¿sabes por qué Dios hizo esta provisión tan dolorosa de enviar a su propio Hijo para hacerlo maldición y morir en una cruz por nosotros? ¿Sabes por qué? ¿sabe por qué? ¿Por qué Dios hizo una provisión tan dolorosa? Mandar a su Hijo a morir por personas malditas por el pecado. ¿Sabe por qué? Por esto, miren. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí tiene la Biblia resumida en un versículo. ¿Por qué Dios mandó a su Hijo? Porque nos amó. ¿Se acuerda que vimos hace poco los atributos de Dios? Que Dios es amor. Y cuando dice ahí en la Biblia que es amor, ahí incluye bondad, misericordia, gracia, todo. Entonces, Dios nos amó. Dios nos amó antes de haber nacido, hermano. Dios en su omnisciencia sabía que usted iba a ser un hijo de Dios salvado por gracia. A Dios no le sorprende nada, hermano. Y en este versículo, querido, hay 4 cosas que Dios hizo y solo una que hace el humano. Dios nos amó, Dios nos dio a su Hijo para que no nos perdamos en el infierno, mas tengamos vida eterna. ¿Y qué tiene que hacer el individuo? Creer en la verdad, que en Cristo Jesús hay vida eterna, ¿verdad? Entonces, Dios siempre moviéndose, ¿verdad? Dios siempre buscando al humano, Dios siempre haciendo cosas para llamar la atención de los humanos. Y eso sabe mucho en el Antiguo Testamento. Cómo Dios se manifiesta, cómo Dios toma a un anciano llamado Abraham y lo hace una nación que 70 personas entran a Egipto y ahí se multiplican y por arte de magia salen como 2 millones. No habían redes sociales, por supuesto, ¿verdad? De 70 personas que entran a Egipto, salen 2 millones de personas, ¿verdad? Muy bien, avancemos. Dios Padre, por amor, fue el que proveyó a Cristo como un sacrificio por nosotros. No fueron los judíos, ni Pilato, ni los romanos los que entregaron a Cristo. Fue Dios el Padre que nos amó antes de la fundación del mundo. Exacto. Nos amó, ¿verdad? Con un amor maravilloso que, oiga bien, no tenemos necesidad de sentirlo.
Dios, oiga bien, Dios no abraza a nadie. Dios es espíritu, ¿verdad? Dice espíritu. Y nos muestra su amor a través de las escrituras. ¿Cómo las escrituras gritan de ese amor de Dios? Que, mire, hay mucha gente que no se siente querida en este mundo. Hay mucha gente que cree que necesita otro humano para ser feliz. Por favor. ¿Sabe por qué? Porque no han conocido la clase de amor que Dios da. Dice la Biblia que las misericordias de Dios son nuevas cada día, porque el día anterior pecamos y aún Él nos sigue amando. Nos alejamos de Él y aún nos sigue amando. Y a veces adulteramos espiritualmente. Nos vamos tras otro Dios y Él nos sigue amando. ¿Me entienden? Así es Dios. Así es Dios. Dios es amor en esencia. Juan 3:17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y otra vez con el tema. Vamos versículo a versículo, pues. Vamos versículo. Mire, le voy a confesar algo. Yo, así como predico ahora, yo no prediqué 8 años en esta iglesia así. ¿Sabe por qué? Porque no había entendido esos versículos. No había entendido que el púlpito se tenía que llenar de sangre redentora. No, yo sinceramente quería que la gente cambiara. Fueran buenos esposos, buenas cocineras, ¿verdad? Que no quemen el café, que aprendan a cocinar, no hacer solamente huevos duros, ¿verdad? Y eso era. Y que los jóvenes fueran quietos, que no fueran tan zarcetos, ¿me entiendes? Yo quería que cambiaran. Yo quería que demostraran que eran cristianos. Y la consecuencia fue el montón de canas que tengo ahorita, ¿me entiendes? Pensé varias veces en renunciar a ser pastor de esta iglesia. Porque así me habían enseñado, porque así enseñaban los predicadores más famosos del Salvador, ¿verdad? Entonces, yo estoy en lo correcto. Ellos están equivocados. No. Yo estaba equivocado. Y lo reconozco, ¿verdad? Y no me da vergüenza porque era un ignorante bíblico. Todavía ignoro algunas cosas de la Biblia, pero son las menos. Entonces, nuestro querido pasaje habla de eso. Este pasaje habla de condenación. Dios no envió a su Hijo para condenar al infierno a las personas. Las mandó a salvar. Pero ¿quiere la gente salvarse, hermano? No, la gente quiere más ferias, más carnavales, más elotes locos, ¿me entiendes? Más vagancia, por favor. Ya no quiere la gente. Sino que el mundo sea salvo por él. La salvación no es el juicio. La salvación no el juicio es el objetivo primario de Dios, Padre, al enviar a Jesucristo. Sin embargo, rechazar la salvación gratuita implica juicio de condenación. Y eso hace el mundo ahorita. Rechaza a Cristo. Dice, no me gustan las iglesias. Esta semana, antes que se me olvide, el día miércoles de testimonios, yo le animo que si usted tiene algún testimonio de que ha evangelizado a alguien, que lo dé. Es importante. Es importante que compartamos que hemos evangelizado a alguien y cómo ha respondido esta persona.
El día de ayer evangelicé a un muchacho cuya familia de él asiste a una iglesia. Y me dijo él, es una buena iglesia, por cierto, de las poquísimas que yo puedo, de las 5 que puedo recomendar en San Miguel. Toda la familia va a esa iglesia. Y me dijo, yo soy la oveja negra, me dijo. De verdad. ¿Y por qué? Es que ahí en esa iglesia permiten que las mujeres se pinten. No, si la casa necesita alguna pinturita, hay que pintarla, pues, ¿verdad? Sí. Ya una casa, su fachada ya pintadita, se ve mejor, pues, ¿verdad? Hasta tiene más valor, ¿verdad? Y también va con pantalones, me dijo. Un hombre joven, ¿verdad? Entonces, por eso me gustan otras iglesias donde son más estrictos. Claro, no tienen una comprensión de las cosas de Dios, ¿verdad? Y hermano querido, el punto es de que mucha gente va a ir a condenación porque hacen su propio evangelio mental. Dicen, no, es que las mujeres tienen que vestirse así y así. ¿Me entiendes? Entonces dije, traté de lo evangelicé, ¿verdad? Y siempre termino con, vos sos joven, tenés un teléfono, descargar una Biblia, lee el Evangelio de Juan y punto. Esa es mi receta preferida. Lee el Evangelio de Juan porque ahí hay palabras de vida eterna. Muy bien. Lucas 19:10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lo que le dije hace poco, vino a buscar, a salvar humanos. ¿Por qué? Porque de tal manera amó Dios al mundo, y la palabra mundo ahí es sinónimo de humanidad, de todos los tiempos, de todas las generaciones, sean como sean. Bien, Dios quiere salvarlos. Dios quiere salvarlos. Juan 3:18. 6:40. Perdón, voy a avanzar porque tengo poco tiempo. Juan 3:18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Se lo voy a cambiar un poquito. El que en él cree no es maldito, no está muerto en delitos y pecados, no es un impío, no es un incrédulo, no es un hijo del diablo. El que él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha cambiado, porque no se ha bautizado, porque no vive una vida santa, porque no se ha arrepentido de sus pecados, porque no guarda los 10 mandamientos. No, porque no ha creído. Porque no ha creído. ¿Y acaso es difícil creer? Bueno, un poco. El hermano Denis ayer en la vigilia, están durmiendo los que fueron con la vigilia ayer. Él ponía el ejemplo de Naamán, ¿verdad? Que es un ejemplo antiguo testamentario. Naamán era leproso, era un general del ejército de Asiria, un tipo soberbio, pues, ¿verdad? Y se mueve este Israel porque quería ser sano de la lepra. Y el profeta le dice, mira, anda a bañarte. Anda a zambullirte en el Jordán 7 veces. Él dijo, en ese río sucio, si hay admiración, Habana y Farfar son unos ríos lindísimos. Yo ahí, no, me voy. Sus asistentes, ¿me entiendes? Lo animan, hablan, lo convencen. Mira, Señor, el profeta te mandó a hacer algo fácil.
Si te hubiese mandado a hacer algo difícil, tú lo harías porque sos un hombre de guerra. ¿Por qué no lo haces? El tipo creyó, le creyó al profeta, fue y se zambulló 7 veces. ¿Y cómo le quedó la piel? Como lo de un bebé, como los que están allá atrás. Sí, un bebito. Entonces, hermano, Dios hace las cosas fáciles. Quienes la complican son los humanos. Vuelvo y repito, a los judíos les pidió poner sangre en el dintel para que no muriera su hijo primogénito. ¿Era eso algo difícil, hermano? No. Era tan fácil que aún algunos extranjeros salieron con el pueblo. Entonces, el ser humano complica las cosas de Dios. Voy a avanzar tengo Romano me gusta, Romano 8:34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Hay personas, y dije en la mañana, que en la mayoría de iglesias predican que si usted peca, pierde la salvación. La Biblia dice, no. ¿Por qué? ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que resucitó. Murió por nuestros pecados, resucitó. El que está a la diestra de Dios, ¿haciendo qué? Intercediendo por creyentes que pecan y que Satanás los acusa, ¿me entiende? Pero él dice, Señor, es cierto lo que hizo Mario. Mario hizo un pecado, pero yo morí por ese pecado. Esa es la intercesión de Cristo. Que muchos, ¿me entienden?, la desconocen y mejor aplican el hacha: si peca, pierde la salvación. No, ese no es el evangelio de la gracia. Ese es un evangelio humano, un evangelio metemiedo. Juan 3:19, quisiera ir. Sí, está. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces, hermano, y esta es la condenación, que la luz, dijo Cristo, yo soy la luz del mundo. Cristo vino al mundo, pero los hombres, ¿qué? Amaron más las tinieblas, amaron más a Maluma, Darían que dije que a fumar. Peso Pluma, estoy un poco al día. Pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas y ellos saben que son malas. Algunos creen absolutamente que sus pecados son tan graves que la sangre de Dios no los puede pagar. Eso es absurdo. Bien, voy rapidito a Juan 3:20. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Sí, llegar a esto porque en estos versículos, que todo aquel que hace lo malo, ¿verdad? Y toman esa doctrina que el que hace lo bueno va a ser salvo y el que hace lo malo va a estar condenado. El pasaje no habla de eso, ¿verdad? No habla de eso. Ya vamos a ver por qué. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece a Cristo, no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Entonces, hermano, ¿qué es hacer lo bueno en la mente de Dios? Creer el evangelio. Y hacer lo malo, ¿qué es? Rechazar a Jesucristo. Señores, la salvación no es por obras.
Aquella persona que cree que la salvación es por obra, es como que alguien que quisiera cruzar el océano Atlántico en un barco de papel. ¿Cuántas obras tiene que hacer cada día? ¿Cuántas obras tiene que hacer cada mes? ¿Cuántas obras tiene que hacer cada año? Eso es humo. Eso es absurdo, pues. ¿Entiendes? No es. Entonces, el que hace lo malo es el que constantemente rechaza a Cristo Jesús, esa sangre preciosa redentora, ¿verdad? ¿Qué dice Juan 5:28? Mire, ve. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Otro versículo, ¿verdad? Que podría dar idea del que hace lo bueno es salvo y el que hace lo malo va al infierno. Es una mala interpretación. ¿Sabe por qué es una mala interpretación? Porque en el Evangelio de Juan hay casi 90 versículos donde enseña que la salvación es por la fe o por creer, que es su sinónimo, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos un buen ejemplo. Habla de la resurrección, fíjese bien. Y los que hicieron lo bueno, los que pusieron la fe en Cristo, saldrán a resurrección de vida. Mas los que hicieron lo malo, los que rechazaron a Cristo, a resurrección de condenación en el infierno o lago de fuego por los siglos de los siglos. Claro, la gente que cree eso, de hacer lo bueno, es gente que nunca lee las Escrituras, incluyendo muchos evangélicos, que no leen, y por eso están en iglesias falsas, ¿me entiendes? Diciéndole amén a cosas no bíblicas. Y vamos a terminar con el versículo 21. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Muy bien. Pregunta, ¿el que practica la verdad es un creyente o un inconverso? Es un creyente. No que las hace por su esfuerzo personal, no, sino el Espíritu Santo obrando en el individuo, ¿verdad? Entonces, ese es el que practica la verdad. Viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios, porque, ¿verdad? La predicación que la gente entiende no son nuestras palabras, es nuestra vida, Muy bien, bendiciones. Nuestro hermano Gabriel va a orar para que quedemos despedidos. Una alabanza también de despedida. Padre y Dios que estás en el cielo, gracias te doy